No quiere grabarse esta cosa, Estamos en el capítulo número 4, hermanos, y vamos a ver el punto con respecto a esta enseñanza, porque la mujer, Cristo le dice a la mujer: si supieras quién es el que te habla, y si supieras que yo tengo agua. Dice versículo 10, ahora sí, discúlpenme, hermanos: ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él, y él te hubiera dado agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarle, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Aquí la mujer entonces no había entendido, como muchas veces sucede con nosotros, a entender las cosas espirituales. Ella estaba pensando literalmente en cómo iba a sacar el agua del pozo, Jesús. Y versículo número 12: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebió él mismo, sus hijos y sus ganados? Cristo le responde y le dice: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en una fuente de agua que salte para vida eterna. El inicio del versículo 13, hermanos, es la gran verdad. Todo el que bebe de esta agua. ¿Cuál agua, hermanos? A él estaba refiriéndole la mujer, el agua del pozo, el agua física. Y Cristo está diciendo: pero él tiene una agua que es, en términos espirituales, una agua que el que la bebe no tendrá sed jamás. La mujer en el versículo 15 le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Aquí terminamos. ¿Por qué, hermanos? Porque es la parte en que Cristo le va a enseñar su pecado a la mujer. Cristo no le va a proporcionar esa explicación y le va a decir todo lo que representa lo que es el agua de vida, o la vida espiritual, o la obra del Espíritu Santo, que es en referencia a lo que está hablando Cristo. ¿Por qué? Porque le va a hablar a la mujer de su pecado. Le va a decir: habla a tu marido. Y ahí pasamos a otro tema. Hermanos, en el capítulo número 7, aquí del Evangelio de Juan, hay otra enseñanza con respecto a este punto. Capítulo 7, versículo 37 al 39. Ríos de agua viva. Versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que iban a recibir los que creyesen en él, pues aún no había sido dado el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces aquí está la explicación de los versículos anteriores del capítulo número 4. Ahora hay que explicar el contexto, hermanos. En el versículo número 10 dice: en el encabezado Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Hay que entender por qué habla ahora Cristo, y lo que dice en el versículo número 37 al final: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué dijo esta afirmación? En esta fiesta, en los tabernáculos, hay una discrepancia entre si se encontraban en el séptimo o en el octavo día de esa fiesta. Algunos señalan que es el séptimo día, otros dicen que es el octavo día, pero el punto ahí, hermanos, no es tener la certeza de en qué día exactamente se refiere, sino lo que estaban haciendo. En esta fiesta de los tabernáculos, un sacerdote tomaba un cántaro de oro, iba a las aguas del Siloé, los llenaba, regresaba. Obviamente había en ese ir y venir una procesión detrás de él. El agua del Siloé, en el cántaro de oro, era derramado junto a la base del altar. Y esto representaba lo que ocurrió en el desierto cuando Moisés llevaba al pueblo de Israel a través del desierto. Esto representaba el agua en la roca, cuando salió agua de la roca en el desierto. Esta fiesta que ellos estaban, esta repetición de esa obra que hizo el Señor en el pueblo judío, en el pueblo de Israel,
en tiempos anteriores, en los tiempos de Moisés, eso es lo que ellos representaban. Y el sacerdote hacía esa obra y la gente cantaba jubilosa, cantaba de alegría, porque estaba recordando las misericordias de Dios. En esos términos y haciendo eso exactamente, el sacerdote es que Cristo se para y él dice y habla: si alguno tiene sed de mí, venga a mí y beba. Ahora entendemos lo que él está diciendo. Él está diciendo: lo que ustedes están haciendo es una figura que apuntaba hacia mí, hablando Cristo. Eso que ustedes están figurando y representando año tras año apunta hacia Cristo, la roca en la cual salió agua, la peña. Cristo está enseñándoles a ellos, dice: eso es lo que están haciendo, de mí están hablando. Por eso es que Él puede decir con toda autoridad: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y aplica la misma cuestión que vimos en el capítulo número 4. Porque cuando esa agua recibe esa agua de Cristo, entonces esa agua viva da entonces en la persona que lo recibe, jamás tendrá sed más. Entonces dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, versículo 38, en su interior correrán ríos de agua viva. Y sin ir a lo profundo de este texto, hermanos, en que podemos ver ahí un punto muy importante: el que cree en mí, el que tiene fe en mí. Entonces, si nosotros ponemos a analizar el contexto y lo que estaba ocurriendo y lo que está diciendo Cristo, en un sentido estaba diciendo que esas fiestas, ese tipo de representaciones no eran más ya válidas, porque Él estaba ya presente, ya podían tomar de esa agua viva, iban a recibir esa agua viva que solo en Cristo podemos hallar. Entonces, hermanos, como vemos aquí, dos primeras necesidades, cómo el Señor nos enseña cómo satisfacerlas espiritualmente. Nos habla de una verdadera satisfacción con respecto a comer y también a beber. En este aspecto también, hermanos, en el Salmo número 46, versículo 4, dice: hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Salmo 46, 4. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Alegran la ciudad de Dios. Eso ya es un poco más figurativo, hermanos. Ya es un poquito más de profundidad en ese texto. Pero para que veamos entonces, hermanos, que al igual que como dice en Isaías 12:3, capítulo 12, versículo 3, dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Esos términos, esos textos hablan de Cristo. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Habla de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, podemos ver que en estos textos nos están mostrando claramente términos espirituales. Vamos ahora, y acompáñenme por favor al Antiguo Testamento, y ahora nos vamos al libro del profeta Isaías, en el capítulo número 55. Isaías, capítulo número 55, versículos del 1 al 3. Versículos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Sí, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Ahí hay dos aspectos de las necesidades que estamos hablando, hermanos. Tomar, sedientos, y comprar para comer. Y ahí en esos términos habla en el primer versículo de algo que era muy valioso para ellos en ese tiempo: el vino y la leche. Algo que era muy preciado y codiciado para ellos, precisamente por su escasez, precisamente porque su escasez y su valor para lo que representa para el pueblo de Israel. ¿Por qué gastáis, dice el versículo 2, el dinero en lo que no es pan? Y vean cómo Isaías lo menciona, más bien Dios en la boca de Isaías hablando, lo menciona el versículo 2, lo mismo que dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro jornal en lo que no sacia?
Oídme atentamente y comed de lo bueno, y se deleitará vuestra alma con lo más sustancioso. Y otra vez, hermanos, en los términos espirituales, alma, vuestra alma con algo sustancioso, más bien lo más sustancioso. Ven, hermanos, entonces el alimento espiritual es para nosotros lo más sustancioso. Versículo número 3: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno, las misericordiosas y firmes promesas hechas a David. Y ahí va una explicación también, hermanos. No habla de David como el rey David, habla en términos de Cristo como el verdadero David, y eso lo podemos encontrar en Hechos capítulo número 13, versículos 34 al 37. En esos términos es que está hablando Isaías. Hermanos, nomás para que les quede claro, en firmes y promesas hechas a David, pero el verdadero David, que es Cristo, no el rey David. ¿Sí? Entonces, hermanos, eso lo puede usted ir en su hogar con calma, puede agarrar su Biblia y indagar al respecto, pero hay que aclarar que se trata de apuntando a Cristo. Bueno, como dije hace un momento, ya dos necesidades ya cubiertas. Ahora hay una necesidad también que el hombre tiene, es la del vestir, su vestimenta. Y bueno, en parte de lo que es el Sermón del Monte, en Mateo capítulo número 6, nuestro Señor Jesucristo habla de esta necesidad, de cómo cubrirla. En el capítulo 6 de Mateo, nuestro Señor Jesucristo habla a sus oyentes, versículos 28 al 30, y les dice: ¿y por qué os afanáis por el vestido? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón en medio de todo su esplendor se vistió como uno solo de ellos. Pues si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no la hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces la enseñanza, hermanos, es el no afanarse. En este punto, en estos textos, es el no afanarse, y a la vez nos ratifica, hermanos, nos confirma que no debemos preocuparnos, afanarnos por algo, por cubrir esta necesidad. Pues el versículo 30 nos dice: ¿no lo hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿No el Señor les dará mejor vestimenta? Y eso vamos a pasar a ver, en cuanto a que no solamente son los vestidos físicos, la ropa física que ponemos, sino que hay algo mucho mejor, un vestido, una vestimenta mucho mejor, la que habla en términos espirituales. Para ello vamos, por favor, a Romanos. Vamos a la carta de los Romanos, carta a los Romanos en el capítulo número 13. Romanos capítulo número 13, el versículo número 14. Romanos capítulo número 13, versículo número 14. Dice Pablo, hablando a la iglesia de Roma, dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Ahí ya está una aplicación de quien nos dice una ordenanza a la vez, sino vestíos del Señor Jesucristo. Porque él, como contexto, en el versículo 13 dice: andemos como de día, honestamente, no en orgías ni borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Vamos a ver en Colosenses, avanzamos un poquito más. Siempre es Pablo hablando ahora, pero ahora la iglesia de Colosas, en el capítulo número 3, Colosenses capítulo número 3, versículos 12 y 13. Y otra vez, hablando de la vestimenta espiritual, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
Entonces aquí es aplicativo, hermanos, en cuanto a que el creyente, cuál debe ser su vestimenta, qué es lo que viste al creyente. Dice la palabra del Señor que ser de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad. La longanimidad es la paciencia, una paciencia aún más que la paciencia que nosotros conocemos. Entonces dice Pablo a la iglesia de Colosa y a nosotros nos dice el día de hoy, vestidos como escogidos de Dios. Ya hay otra vestimenta, hermanos, ya no es la vestimenta que nosotros usamos, ya no es nuestras dockers, nuestra náutica, todas esas cuestiones que en sí no son malas, hermanos. Lo que estamos aquí enseñando es lo que la Biblia nos ordena, en lo que debemos ocuparnos, en las cosas espirituales, en cubrir las necesidades espirituales o las del alma. Y ahora vamos también a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo número 5, versículo número 8. Ahora otra iglesia, Pablo le habla y dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor y con la esperanza de salvación como yelmo. El yelmo ya sabe qué es, pero es el casco. Es el casco que ponían y hablaban de una figura de un soldado. Entonces ahora ya en términos ya de la batalla, de ir a la batalla, dice: vestirnos, que nos vistamos con la coraza de fe y amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Y ahora un poquito más en términos de figura, vamos a Apocalipsis capítulo número 7. Ya en palabras más escatológicas, de figuras, pero hermanos, no deja de ser siempre enseñanza y práctica este texto. Capítulo 7 del libro de Apocalipsis, versículos 13 y 14. Entonces uno de los ancianos tomó la palabra diciéndome: estos que están cubiertos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. El apóstol Juan hablando. Y él me dijo: estos son los que han venido procedentes de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Son más escatológicos, son más de figura y son más profundas esta enseñanza. Pero hermanos, no vamos a meternos en ese punto. Ya hablamos, lo que nos interesa acá, hermanos, es tomar la última porción del versículo 14. Las que han emblanquecido en la sangre del Cordero, las que han sido perdonadas en el sacrificio de Cristo. Eso así de una forma muy, muy general, hermanos. Entonces, comida espiritual, agua espiritual, vestido espiritual, es lo que nos enseña la palabra del Señor. Otra necesidad, la de ser amados. ¿Verdad? Esa es una necesidad que tenemos como seres humanos, el amar y ser amados, una reciprocidad en ambos sentidos. Y tan solo con el que les voy a decir el texto es suficiente, hermanos, pero vamos a leer Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y tan solo con este texto, hermanos, es suficiente para que nosotros quedemos satisfechos en cuanto a este punto del ser amados. ¿Por qué? Porque son las palabras de Dios en los labios del profeta Jeremías, pero habla de Dios y habla, como dice acá, de un amor eterno. Te he amado con un amor eterno. Por lo tanto, por tanto, te prolongué mi misericordia. Y todas sus acciones del Señor, hermanos, siempre están en términos eternos, en cuestión de tiempo. No son pasajeros, no son momentáneos, no son caducos, no caducan con el tiempo, no pasan con el tiempo, no se degeneran. Son eternos, son permanentes. Entonces Jeremías 31:3, y ahora lo aplicamos en la obra de Cristo. Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Cuánta gente deprimida, cuánta gente con los psicólogos, cuánta gente usando lo que llamamos la semana pasada
los incentivos, algo que nos incentive, que nos motivadores. ¿Se acuerdan la semana pasada, hermanos? Buscando precisamente cubrir esta necesidad de ser amados, y de amar. ¿Cuántos ha escrito de estos libros? Centenares de libros en poesía, filosofía, hasta en ciencia, explicándote qué es el amor y cómo trabaja en tus neuronas, en tu cerebro, en todo lo que se genera. Y todo eso, la Biblia nos dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Las palabras de Dios, entonces, más que suficiente para nosotros, para estar satisfechos con ese amor eterno, con ese amor que les vuelvo a repetir, hermanos, como les dije, no es perecedero, no está, sobre todo, hermanos, condicionado a las circunstancias. Así estoy molesto, estoy contento, te amo más, te amo menos, como pasa con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros familiares. No, hermanos, con el Señor Él es inmutable, y ese amor no decrece ni aumenta, es permanente, es fijo. Como es en Él, es inmutable en todos sus atributos. Bueno, si esa necesidad tienes el día de hoy de pensar en eso precisamente, en que no eres amado, que estás rechazado, incluso si estás pasando por una situación de pleito con tu cónyuge, con tus hijos, con algún familiar, bástate, hermanos, que la Biblia nos dice que debemos perdonarnos, y sobre todo de esas cosas pensar: bueno, que me basta el amor de Dios, con el amor de Dios es suficiente. Con ello no quiero decir que bueno, hay quienes dicen: con que yo amo a Dios y Dios me ama es suficiente y los demás no me interesan. No, porque no, eso nos enseña también la Biblia nos enseña que amemos a nuestros enemigos, amemos a nuestros hermanos. Es nada más una cuestión de orden, de prioridades. ¿Cuál es la prioridad mayor? El amor de Dios, y luego viene lo siguiente. Entonces es cuestión de orden de prioridades, no de quitar o poner, hermanos. Nada más es un orden de prioridades. Ahora la gente también, algo que está ahora muy pronunciado, muy hablado, la cuestión de la necesidad de tener seguridad. Seguridad en muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Seguridad en cuanto a la salud, seguridad en el trabajo, seguridad en que tu hogar esté seguro, tus bienes materiales estén seguros. Ese tipo de necesidades, hermanos, que el hombre, que todos nosotros en este mundo necesitamos cubrir, y también Dios en su providencia nos da los medios para hacerlo en esta forma física como nosotros lo hacemos. Pero sin embargo la Biblia nos habla entonces ya no en términos físicos, como es la enseñanza que estamos teniendo el día de hoy, sino que en términos espirituales. Y para ello vamos a dos textos cortos. Vamos por favor al Evangelio de Juan. Usted ya conoce las palabras del apóstol Juan, cuando nuestro Señor Jesucristo le habla a sus discípulos, hablándoles con ese amor que solo el Maestro le da para sus discípulos. Capítulo número 10, hermanos. Juan capítulo número 10. Juan capítulo número 10, los versículos 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, ni de las manos de Cristo. Ahora es una seguridad completa. Aún así nos dice: ni de la mano de mi Padre. Doble seguridad para el creyente. A ti que te sientes inseguro en algún tipo de cuestiones, de situación que tú estés viviendo, hermanos, piensa en esos textos. Piensa en esos textos. Son ovejas del Señor, oímos su voz. Nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Y el apóstol Pablo en el capítulo número 8 de la carta a los Romanos nos lo confirma, nos dice en otros términos. Y él pregunta: ¿quién nos va a separar del amor de Dios? ¿Será que el hambre? ¿Será que el peligro? ¿Será que la desnudez? ¿Será que la espada? Y dice: no, en todo ello, en todas esas cuestiones somos más que vencedores en Cristo, dice el apóstol Pablo. Y luego concluye: por lo cual estoy completamente seguro. Dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la conclusión de Pablo. Y dices:
¿Qué más necesitamos, hermanos? Ya arriba nos dijo peligro, hambre, desnudez, espada, tribulación. Y luego nos dice, ¿qué nos va a separar del amor de Dios? Absolutamente nada. ¿Qué otra seguridad necesitas en tu vida, hermanos, para estar ya satisfecha esa necesidad de seguridad? Vas a salir, te encomiendas al Señor, cúmplase tu voluntad, Señor, guíame, guárdame en tus manos, pero que tu voluntad se cumpla. Regresas a tu hogar, exactamente lo mismo. Gracias, Señor, por cuidarme. Gracias, si vas a hacer un viaje, vas a estar saliendo, vas a dejar tu hogar, todo encomiéndase al Señor. En Él nada más hay seguridad, solo en Él hay certeza de seguridad. Y por todas esas cosas, dice Él, absolutamente nada de lo que ocurra, que nos ocurra, está fuera de su providencia de Él, bajo su control. Y sobre todo, como dice también en Romanos capítulo número 8, que todo lo que ocurra será para nuestro bien, aunque nosotros lo veamos en términos negativos, pero todo va a redundar en un bien para nosotros. Y entonces, hermanos, otra necesidad satisfecha, ya el hombre ya entiende que su seguridad no está en sus condiciones, no está en su salud, no está en cuánto pueda invertir en seguro de vida para su cuerpo, para su hogar, para sus bienes, sino que, y lo vuelvo a decir, hermanos, está bien si usted tiene la oportunidad de hacerlo, pero no es esa la base de la confianza ni de la felicidad, sino confiar en que el Señor nos va a dar la seguridad que necesitamos, hablando en términos espirituales. Otra necesidad que la gente dice vivir en paz, tener paz en mi vida, ¿no? Como cantamos los himnos, ¿no? Una paz, dice, una paz que solo los elegidos de Dios podrán comprender si cantamos con entendimiento, es lo que decía la primera estrofa del himno que entonamos. Esa paz que solo los elegidos de Dios podrán entender. Todo aquello que vive, la persona que vive preocupado, enojado, afanado, no experimenta la paz del Señor, no está experimentando la paz del Señor. Y no hablo de un arrebato de ira, no hablo de un arrebato de incertidumbre, hermanos, que podemos tener todos en algún momento, sino que esa es su forma de vivir. Siempre anda amargado, siempre anda enojado, siempre anda preocupado, siempre anda afanado, siempre anda nervioso. ¿Por qué? Por todos esos afanes de la vida que el hombre acarrea, por no tomar primero, y lo más grave es que por no tomar buenas decisiones, por no buscar la guía del Señor, por no buscar los caminos del Señor primeramente, y toma sus decisiones a prisa, tomando sus propias inquietudes, sus preocupaciones, y sobre todo, desgraciadamente, tomando y sabiendo y pensando que son más sabios que Dios. Y eso acarrea entonces su vida todas esas cuestiones, hermanos, que al final muchos, como dice la Biblia, ¿no?, toman el mal camino y después le echan la culpa al Señor. El Señor tiene la culpa de esto, el Señor tiene la culpa de aquello, el Señor... Hermanos, dice el versículo número 27 de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. He allí un texto, hermanos, en los labios de Cristo, en los labios de nuestro Señor Jesucristo, que le decía a sus apóstoles, y el contexto de ellos es completamente diferente al nuestro. Ellos ya vivían en un tiempo de persecución, ellos ya vivían viviendo en un tiempo en que sabían que su maestro iba a ser muerto, iba a ser llevado a la cruz, un tiempo en que ellos sabían que iban a quedar desamparados de su maestro, sin la compañía de Cristo. Y eso, humanamente hablando, y podemos pensar, pobres, tienen miedo. Hermanos, y el punto es el que ha creído y confiado en Cristo, si le quitan a Cristo, que es una forma nada más de expresión, hermanos, lo pierde todo, absolutamente todo, hermano. El que tiene a Cristo, para empezar, no lo puede perder, pero le estoy dando esos términos para que entiendan. Y eso es lo que estaban experimentando los apóstoles. Para ellos ya Cristo era su todo, no solo su maestro, era su Señor, era todo para ellos. Y el pensar de que ellos iban a ser dejados por cumplir la voluntad del Padre, entonces en esas condiciones ellos estaban viviendo, y es por eso Cristo
esa paz que yo les dejo es mi paz, no como el mundo la da, porque el mundo jamás va a poder darnos esa paz que solo Cristo nos puede dar. Y les dice, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo por todo lo que iba a ocurrir. ¿Entienden? Entonces el contexto, hermanos, no son palabras de motivación o para alentarnos, no, hermanos, es por las condiciones que se estaban dando en ese momento, y de lo que se estaba hablando en ese momento era de la muerte de Cristo, de la muerte del Señor, del buen pastor, y los discípulos estaban temerosos, con miedo, hermanos. Por eso, ese miedo nosotros no lo experimentamos, ese temor nosotros no lo experimentamos. Sí nos sirve el texto, pero no vivimos esa situación, hermanos. Porque se lo vuelvo a repetir, si se nos quita a Cristo, se nos quita absolutamente todo para nosotros. Y ahí sí podemos quedar en temor, en miedo, angustia, hermanos. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, nuevamente les dice a sus discípulos, estas cosas os he hablado para que tengáis paz. Vean, paz en mí. No paz en alguna otra situación, paz en que se abandonen el ministerio, lo dejen, paz por si vuelven a sus labores de antes, que eso ocurrió después de que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, sino que Él está diciéndoles a ellos, que tengáis paz en mí, que tengan paz en mí. Y vean cómo en el contexto de ese texto, hermanos, en el versículo 31, Jesús le respondió, ¿ahora creéis? ¿Ahora creéis? Versículo 31, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y esa es su enseñanza. El Cristo está diciendo, yo voy a quedar solo porque ustedes me van a... Y así realmente ocurrió. Ni uno solo de sus apóstoles estuvo al lado de él. Y él dice, porque el Padre está conmigo. Y eso es lo que le está transmitiendo a ellos. Le está diciendo al final de 33, estas cosas he hablado para que tengáis paz en mí. Lo mismo que le está diciendo que va a ser Dios por Cristo, es exactamente lo mismo que Cristo le está diciendo a ellos que Él va a hacer por sus discípulos. Entonces, hermanos, la paz que solamente el Señor nos puede dar, pero hay una paz que también es la causa. Estas son las consecuencias o los efectos. Pero en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esa es la paz principal, esa es la paz más importante, hermanos, porque dice el apóstol Pablo, justificados pues. Si no estás justificado, no podemos disfrutar de esta paz que hablamos de Juan 14, Juan 16. Tiene que ser una persona justificada por la fe, dice Pablo. Entonces tendremos paz para con Dios. Y la justificación entendemos de qué se trata, hermanos. Eso ya lo sabemos y no vamos a ahondar en ello. Pero esa es la paz que necesariamente o primariamente debemos nosotros buscar. Estar en paz. Lo mismo cantamos en el himno, estoy en paz con mi Dios. Estoy en paz con mi Dios. Entonces, hermanos, así como hablamos de estas 6 necesidades y las comparamos las necesidades físicas con las necesidades espirituales, puede usted pensar en algún otro tipo de paz o de necesidad que tiene que ser cubierta en su vida, y también va allá la respuesta en la palabra del Señor. Téngalo por seguro que va allá la respuesta. Pero la enseñanza y el punto importante, hermanos, es que debemos poner los ojos en esas necesidades verdaderas, en esas necesidades espirituales, en lo que el alma necesita, no las temporales, pasajeras, momentáneas, que todos esos son nada más espontáneas y efímeras para el fin de cuentas, ¿no? Lo dijimos la semana pasada, aquellas personas que tienen muchísimo dinero, que han sabido administrar sus negocios y tienen muchísimo dinero, al final de cuentas para ellos es la felicidad, viven felices porque tienen dinero, porque tienen la seguridad, ahí le brinda la seguridad, ahí se brinda, que ha cubierto su necesidad de seguridad, de alimento, de beber y otras más. Pero al final, como les dije otra vez, hermanos, termina su vida física y ¿qué va a ocurrir después?
Los necios dicen, bueno, pero disfruté de la vida, viví la vida, sí, de acuerdo, unos cuantos años. Pero hay algo después de esta vida de unos cuantos años, que es la eternidad. En el caso de los que no confían en Cristo, en la condenación y el castigo. En el caso de los creyentes, en la vida eterna, en la presencia del Señor. Y hermanos, pues usan todo tipo de situaciones, echan mano de su dinero, de su fortuna para sentirse felices, sentirse realizados, sentirse las mejores personas del mundo. Y lastimosamente hasta los creyentes, muchos cristianos tienen como ídolos este tipo de personas. Hablamos ahí en términos que varios jóvenes y jovencitas que se desviven por conocer más a tal artista juvenil, que cómo viste tal artista, que qué hizo, qué no hizo. Los jóvenes un poco más grandes, que los deportistas, que mira qué logros tuvo Cristiano Ronaldo, que ahora dónde va Messi, que quién ganó el Mundial, que quién ganó la Copa de Oro, la Copa América. Se saben todo eso, pero pregúntales algo de la Biblia. Pregúntales algo que de verdad valga la pena saber, que es para nuestra alma, es para nuestro espíritu, pero es para lo eterno. No lo saben. Tristemente, hermanos, entonces vemos cómo esto, ¿por qué hacen más eco aún todavía la palabra de nuestro Señor Jesucristo? Le dijo al Padre, yo no quiero que tú los quites del mundo, sino que los guardes. Vamos a vivir en este mundo con todas estas cuestiones, hermanos. Pero hay de aquellos que entonces, escuchando la palabra del Señor, aún todavía piensen en estas cuestiones efímeras y temporales y que no tienen nada de provecho para la vida espiritual. Y entonces, hermanos, como les vuelvo a repetir, háblenme ustedes de alguna necesidad que necesita ser cubierta y yo le responderé, si Dios me permite, con su palabra, que ahí está la respuesta para todo. Ahí tenemos lo que más necesitamos, hermanos. Básicamente, en términos muy generales, esas 6 necesidades que son, digamos, las primarias, las que la gente piensa, las que la gente siempre está pensando en ello, ¿no? En Jeremías capítulo número 2, versículo número 13, ahora vamos a pasar a otra aplicación. Jeremías 2:13 nos dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cisternas rotas que no retienen agua. Quédese eso usted en la mente, hermanos, este texto. 2 cosas malas hicieron mi pueblo, dice el Señor, dice Jehová en labios del profeta Jeremías. La primera, me dejaron a mí. La más importante, me dejaron a mí. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Para los jóvenes o para los que no sepan qué son las cisternas, son depósitos donde se contienen agua. Es para nosotros como los tinacos, el cárcamo que está acá cerca de la casa. Esas son cisternas, ¿sí? Algunos hacen sus cisternas, los antiguos lo ponían al ras del piso y ahí acumulaban agua para los tiempos cuando había huracanes, cuando había ciclones, cuando había ese tipo de cuestiones. Tienen ese depósito de agua. Esas son las cisternas, ¿sí? Entonces dice la palabra del Señor, cisternas rotas que no retienen agua. O sea, y ahí, hermanos, la enseñanza la aplicativa en este texto, hermanos, es tan clara que dice, son aquellos que obran neciamente y piensan que pueden llenar una cisterna rota. Son los que piensan neciamente y viven neciamente tratando de llenar esas cisternas y no se dan cuenta que tienen cisternas rotas. Y así como nos puede parecer tan infantil pensar, ¿cómo va alguien a llenar algo que está roto? Nunca va a poder ser. Pues así actúa, así de necio es el hombre con respecto a las cosas espirituales comparadas con las cosas materiales y perecederas. Así de necio es el hombre que no entiende que para eso no nos va a servir de nada todo lo material, ¿sí? Y ahora vamos a ver como siguiente punto, los caminos equivocados para hallar felicidad, cómo el mundo toma estos caminos para hallar su felicidad. Está resumidos, hermanos, pero no quiere decir que en sí todo esto sea malo. En sí no todo es malo.
no todo esto es malo. La parte mala, hermano, viene cuando empezamos a tomar esto en lugar, poner esto en lugar del Señor. Ahí empieza el problema, ¿no? Y para que puedan, voy a correr un poquito más para que puedan ver, hermanos. El primer punto es el éxito, lo que se refiere a la fama, el poder, los logros del hombre. Ese es un camino equivocado para la felicidad, al menos para la felicidad duradera, la felicidad que nosotros estamos enseñando, la felicidad bíblica. Mateo 16:26 dice: porque ¿qué provecho sacará el hombre de ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Mateo 16:26. Esa es la pregunta, hermanos, que nos debemos hacer. ¿Qué provecho sacará el hombre de ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Y no pensemos, hermanos, que las personas poderosas, las personas ricas, no viven preocupadas, no viven afanadas, no viven con temor. Claro que sí tienen temor, razón por la cual ellos mismos buscan el asegurar sus patrimonios. ¿Por qué? Por temor a perderlo, por temor a perder lo que tienen. Tienen temor también de fallar en sus negocios, aunque tengan, pero quieren más, tienen temor. Tienen temor a su misma vida, de un atentado contra su vida, de ser raptados. Usan guardaespaldas, usan todo tipo de seguridad. Tienen temor y viven en temor por sus riquezas, hermanos. Quien diga que los ricos y los millonarios viven felices, se equivoca total y rotundamente. No viven felices, hermanos. No viven felices. Un camino también es el camino que toma el mundano, las riquezas. El afán y la avaricia van de la mano, hermano, de estas dos cuestiones, dos caminos. Podemos decir que en cierta forma se entrelazan los caminos de esos dos tipos de personas que buscan el éxito y la riqueza. En ese camino buscan entonces la felicidad. Yo sé que algunos, y yo soy una de las personas, hermanos, que he visto y veo películas. Hay una película que se llama En busca de la felicidad, que la protagoniza Will Smith. Muy conmovedora, bonita en términos generales, te hace llorar y ver la necesidad humana. Pero el final de esa película es que este estudiante que luego llegó a tener su propio negocio, puso su propio, no sé si de abogados o algo por el estilo, pero el punto es que para él la felicidad era conseguir dinero. Y al final lo dice, fulano de tales ocurrió en la vida real y ahora tiene este negocio. Eso, hermano, a eso me refiero, esas dos cosas. La gente que se afana en buscar su éxito, su riqueza, su progreso, y para ellos eso es la felicidad. Esa es la base de su felicidad. Ahí está el punto, hermanos. No es que en sí, si lo hace lícitamente, si lo hace para la gloria del Señor, si el Señor le provee, pero eso nada más él lo considera como cosa secular para él, secundaria, y sabe que su felicidad está en que Dios en algún momento no puede quitarle también todo ello. Pues está bien, hermanos, ahí no hay nada de pecaminoso. Lo pecaminoso es cuando empezamos a afanarnos y todo esto también nos lleva a alejarnos del Señor. Por preocuparnos más por el trabajo, no escuchamos la palabra del Señor. Pero ocuparnos más por hacer riquezas, no venimos a congregarnos, no oramos, no tenemos tiempo para ello. Entonces, allí sí ya es pecaminoso. Ahí es cuando empieza el problema de entender que esto realmente no es el camino de la felicidad, ni la felicidad verdadera, mucho menos. Sí, ahí está el punto, hermanos. Todas estas cuestiones, como dicen, el mundo dice, en la parte en el trabajo, dicen los muchachos, si me enfermo es mejor cuidarme, porque ahí está así muy cuidadosa la situación de la enfermedad. Si me enfermo me tengo que cuidar, si no me cuido, entonces dice, ¿cómo voy a trabajar? La gente del mundo puede comprender que tiene una necesidad primaria, que es el cuidarse para poder trabajar. Si me enfermo no puedo trabajar, no puedo sostener a mi familia. Y el creyente no puede entender que si no está metido en las cosas espirituales, no está viviendo el servicio, adorando al Señor, también va a tener consecuencias.
Pero el creyente no puede pensar algo tan con un sentido común tan sencillo de entender, hermanos, que se afana y se preocupa más por la riqueza, por el trabajo, por el éxito y no por las cosas espirituales. Es allí el problema, hermanos. Y lo más sencillo que Cristo nos enseña esto, la palabra del Señor nos enseña, y la del rico necio, la enseñanza del rico necio, y así lo dice, el rico necio, dice Lucas 12, 18 al 21. Al final le dice, lo que adquieres es para la gloria, la cuestión es entenderlo, es para la gloria de Dios, es para su iglesia, es para los hermanos, es para tu prójimo. ¿Para qué? ¿Para qué ese rico derribó sus graneros y construyó otros más grandes? ¿Con qué finalidad lo hizo esto, hermanos? Es solamente avaricia, éxito, riqueza. Y claramente nuestro Señor Jesucristo en esta enseñanza, Él dice, necio, esta noche, versículo número 20, viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿para quién será? ¿Y lo que has provisto, para quién será? Sí, yo sé que van a decir, yo hice mi testamento para mi familia, para mi hijo, para mi esposa, para mis padres, para quien sea. De acuerdo, eso está bien, hermanos. Pero aquí el punto no está diciendo que esa herencia no va a tener uso, sino que está hablando del afán, de la avaricia, de la codicia de tener riqueza. De eso está hablando. De eso está hablando. No que sea en sí puede ser previsor, planeador para la vida. Sí, el Señor nos llama o nos manda a ser buenos mayordomos de sus misericordias. Pero acá el punto es que dice, tú estás haciendo eso, tú estás trabajando para todo eso, para enriquecerse. Y como dice el versículo 19, y diré a mi alma, alma, tienes mucho. Ahí está, vean, qué claro es, qué gráfico es nuestro Señor Jesucristo. El hombre necio le dice a su alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Y Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y vean allá, la enseñanza no es en términos humanos y temporales, sino dice tu alma. ¿En qué alimentaste tu alma? ¿Qué le diste a tu alma? Pues aquí el hombre necio le dice que le dio muchos bienes, le dijo que descanse, que coma, que beba, se divierta. Y dice Dios, pero hoy viene por tu alma. Y esa alma, a diferencia del cuerpo que perece, que luego es convertido en polvo, esa alma no sucede lo mismo. Esa alma va a ir a parar en alguno de los dos lugares, en el infierno o en el cielo. Es por eso que le énfasis en ello. ¿Qué vas a hacer con tu alma? Y dice el versículo 21, así es el que atesora para sí mismo, vean, y no es rico para con Dios. Y no es rico para con Dios. Y tampoco te está diciendo este texto, hermano, que si tienes todo eso bien, está para el Señor, todo esto. No, está diciendo, en la forma en que tú puedes glorificar al Señor es alimentando correctamente a tu alma, pensando y poniendo a tu alma en términos eternos, en lo que tu alma necesita, en ese pan de vida que es Cristo, en esa agua que fluye en el creyente que da vida eterna. En esas cosas materiales que hemos visto aquí en la parte de arriba, en eso se está refiriendo. El punto número 3 habla de aquellas personas, y el conocimiento aquí es más específico, vean, filosofías, ideologías. Todas aquellas personas que no es que tengan mucho conocimiento de la palabra de Dios, sino que se van por otras tangentes. Ahí dice filosofías, ideologías. Aquel que vive a la luz de sus ideologías, a la luz de sus filosofías, a la luz de sus percepciones y no a la luz de la palabra de Dios. Dice en 1 Corintios 8:1, el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Pero mejor vamos a otro texto más claro. Claro que ese sí es ya en sí muy sencillo de entender, hermanos. Vamos por favor a 2 de Timoteo. Pablo ahora le está hablando a su hijo espiritual Timoteo y le da este consejo.
Segunda de Timoteo, capítulo número 3. Vamos a leer desde el versículo número 1. Ahora veo, Pablo le dice a Timoteo, esto es un deber, debes saber esto, dice, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos también evita, le dice Pablo a Timoteo, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Versículo 7. Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento pleno de la verdad. Veamos ese versículo 7. Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento pleno de la verdad. De lo que siempre habla la palabra del Señor, la madurez espiritual, el conocimiento espiritual, por lo que lloraba Pablo en oración para sus iglesias, para los creyentes que crezcan y que maduren en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está diciendo Pablo, hay estas personas que viven por sus filosofías, por sus ideologías, por sus pensamientos, por sus convicciones. Y dice Pablo, siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento pleno de la verdad. No llegan a la verdad bíblica, no a la verdad de sus ideologías, sus filosofías, etcétera, sino a la verdad bíblica. Versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, descalificados en cuanto a la fe. Vean qué término, descalificados, no aptos en cuanto a la fe. ¿Sabe usted quién es Janes y Jambres? ¿Quiénes son estos personajes? Janes y Jambres. ¿Alguien sabe? Hermano Roberto, ¿sabe quiénes son? Sí, eran los magos de Egipto que confrontaban a Moisés. Correcto. De eso está hablando Pablo. De esos que se opusieron a Moisés, que estaban con Faraón cuando Moisés hacía una obra, porque Dios le da poder para hacerlo. Los magos estos las simulaban o las repetían y son los que se oponían a Moisés. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Esas personas, esos son Janes y Jambres, resistieron a Moisés. Son igualitos, Janes y Jambres hay en la iglesia, los que se oponen al evangelio, los que se oponen a las enseñanzas, los que quieren anteponer sus filosofías, sus ideologías, sus métodos, sus convicciones, etcétera, etcétera. De esos es el que está mencionando aquí, hermano. Allá el camino a la felicidad por un conocimiento equivocado. ¿Por qué, hermanos? Es sencillo. Porque si la Biblia, por ejemplo, te dice es pecado siquiera mirar a una mujer porque cometes adulterio, te dice nuestro Señor Jesucristo. Estas personas dicen, no, eso no es literal, eso no es una enseñanza que dio Cristo, pero no es literal, como mucho en la Biblia no es literal, no está hablando de forma literal, está hablando de formas figurativas. Ese tipo de personas, los testigos de Jehová, no, Cristo no es Dios, es algo inferior, es alguien inferior a Dios, no es algo creado por Dios. No hay tal cosa como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una persona, es una fuerza. Y así podemos ir hablando de otras. Pero no vamos a perder tiempo en estas cuestiones. Nomás es que entendamos, hermanos, que ese tipo de personas entonces viven de esa forma, tomando un camino equivocado. ¿Y por qué? Porque apuntando, como dijimos, la felicidad es el conocimiento de Dios, el conocimiento de Cristo, el estar en Cristo. Ese es el camino verdadero a la felicidad. Y estos toman un camino erróneo, el camino de la ociosidad. Y vean ahí, es claro, hermanos,
sin responsabilidad, son personas que viven sin tener una responsabilidad, no quieren trabajar en aspectos en términos en la iglesia, no secularmente, que no quieren trabajar. Y también hay de esos también, hermanos, que por un tiempo quieren trabajar también como estos, acumular riquezas y dejar de trabajar y vivir de lo que hayan trabajado antes. Pero es más apuntado esto, hermanos, en términos también de conocimiento. No quieren tampoco conocer, no quieren saber, prefieren estar ociosos, prefieren estar, y son los que están en la iglesia, que no crecen, que no maduran, que no crecen en conocimiento, que no pasa más de ni siquiera saber, creo que un texto bíblico de memoria, que no saben más allá de lo que escuchan, que no pueden entender, comprender y mucho menos explicar algo tan valioso para nosotros como es la redención, cómo se lleva a cabo el proceso de salvación. Esos son los ociosos. Y dice la palabra del Señor en el versículo 19 de Proverbios 28: el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Mateo 12:36. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Vean, mas yo os digo que toda palabra ociosa, y eso también viene a ser parte de la suma de conocimiento, como meten filosofías, ideologías. Dice, toda la palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y la ordenanza de Pablo en la iglesia de Tesalónica, 1 Tesalonicenses 5:14, Pablo le ordena a la iglesia y dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Ven, entonces, cuando se habla de ese tipo de personas en una predicación, estamos cumpliendo lo que está diciendo la palabra del Señor. Amonesta a esos ociosos, amonesta a esos que no tienen responsabilidades, amonesta a aquellos que no quieren comprometerse, a aquellos que no quieren trabajar, a aquellos que están cómodos nada más sentados sin dar ningún tipo de fruto. Y por último, y lo puse ya en letras mayúsculas porque es la que más se transita, el camino del placer. Es el camino a la infelicidad que más se transita, el placer. El placer, hermanos, porque humanamente encontramos nosotros placer en muchas cuestiones, en muchas actividades que hacemos. Encontramos placer en el dormir, placer en el comer, placer incluso en el hacer nuestro trabajo. Estoy hablando en forma secular, ¿no? Encontramos placer en todo ello. Tan solo en ver un atardecer, un amanecer, encontramos placer porque nuestros ojos se deleitan en ver la maravilla de la creación del Señor. Hay placer en ver también, un placer bien aplicado y correctamente visto, en placer ver a nuestras parejas, a nuestras respectivas parejas, en ver a nuestros hijos crecer. Hermanos, hay todas esas cuestiones que son, como les dije, totalmente legales y buenas para el hombre, pero también hay unas que la Biblia enseña claramente que ya no caen en el rubro de ese tipo de actividades. Dice en Lucas 8, en el capítulo 8, versículo 14, que en referencia a la palabra del sembrador, en la parábola del sembrador, en la parte donde habla, dice que la semilla que cayó entre espinos, dice, son ahogados, vean qué términos utilizan, por los afanes y las riquezas, lo que ya vimos, éxito y riquezas, ¿ven? Y los placeres de la vida. ¿Y qué dice al final, hermanos? Y ese tipo de personas, ¿qué dice, hermano? No llevan fruto, ¿ven? Hermanos, no es, hasta ven solito en términos de entendimiento y practicidad, podemos ver, el mismo palabra del Señor nos dice la respuesta, no llevan frutos, al menos estos frutos que a Dios le agrada. No estamos, de ello estamos hablando, de frutos espirituales. Vamos por favor a una lectura en 1 de Juan,
capítulo número 2. Ahora es la carta, no el Evangelio de Juan, la carta del apóstol Juan, la primera carta del apóstol Juan, en capítulo número 2, versículo 16, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Un contraste aquí, como dice el apóstol Juan, un contraste entre las cuestiones que son del mundo, lo pecaminoso, comparado entonces con los que hacen la voluntad de Dios. Dice, permanece para siempre. Pero vea que claro es el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, hermanos. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿y qué hay en el mundo? Los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no provienen del Padre. Ahí está la distinción, lo que yo les decía. Nosotros podemos tener esos deseos, encontrar placer en esos aspectos que ya le dije. Pero vean aquí la Biblia como nos dice, estos no provienen del Padre, porque estos son pecaminosos, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida. Y el mismo apóstol nos dice, y este mundo pasa, todo lo que tiene el mundo pasa. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y tan solo por ese texto entonces podemos ver que cuando vemos el Salmo número 1, que fue nuestro texto base, exactamente lo que escribe el salmista. El camino de los creyentes y el camino de los malos, el final del camino más bien de todo ello. Entonces, hermanos, vamos ahora a otro texto, Primera de Timoteo, capítulo número 5. Primera de Timoteo, capítulo número 5. Vamos a leer los versículos del 5 al 6. Ahora en referencia a las viudas, ahí es un término o aplicado más bien en el contexto de las personas viudas. Dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, ha puesto su esperanza en Dios y persevera en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. ¿Ve? La que está entregada a los placeres, o sea, al pecado, está muerta. Y esta palabra vamos a tenerla en mente porque ahora vamos a tener nuestra aplicación en el Salmo número 1. Entonces, en resumen, hermanos, es claro que nuestro Señor Jesucristo nos enseña entonces, cualquiera que bebiera de esas aguas y comiera de ese pan de vida que es Él, entonces vivirá, tendrá vida eterna, no tendrá nunca más ya sed ni hambre. Y también la enseñanza que vimos, que los corazones de todos aquellos que no tienen al Señor Jesucristo en su vida son solamente cisternas rotas, nunca van a ser llenas, siempre van a estar exigiendo, pidiendo y nunca van a estar llenadas, nunca van a ser satisfechas, son cisternas rotas. Y si de verdad te interesa leer un poquito más, entender, y si tienes ese dejo en tu corazón de saber, ¿será que en verdad yo estoy aquí? No soy una persona que estoy viviendo de esta forma y no quiero admitirlo, no quiero verlo. Yo te invito que cuando tengas tiempo abras y leas el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés lo escribió Salomón, y allá en forma general él experimentó todo lo que tú puedas pensar. El hombre pueda pensar en, mi alegría, mi felicidad está en los placeres, lo experimentó. En las riquezas lo experimentó. En las construcciones, en los bienes materiales lo experimentó. Todo eso pasó Salomón. Y en Eclesiastés nos dice claramente, nos enseña qué es lo que él encontró. Si vamos allá, hermanos, en el versículo 2 del capítulo 1 dice, le voy a leer, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Versículo 3, ¿qué provecho saca el hombre de toda su fatiga con que se afana debajo del sol? Una generación se va y otra
y otra generación viene, mas la tierra siempre permanece. O sea, el hombre no va a cambiar el mundo, no va a cambiar esas ideologías tontas que el hombre va a cambiar esto, que va a cambiar. No, hermanos, vida finita, acaba, vienen otras generaciones, esa generación acaba, vienen otras, y eso, como dice Eclesiastés, es vanidad de vanidades. Luego, si usted lee en el capítulo número 6, dice en el primer versículo del capítulo 6, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy extendido entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas, bienes y gloria, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y triste desventura. ¿Qué le dije de los famosos? Le hablé de los famosos, los deportistas, los actores, actrices de Hollywood. Aunque un hombre engendre 100 hijos y viva muchos años y los días de su vida sean numerosos, si su alma no se sació del bienestar y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. En el capítulo 5, en el versículo 13 dice, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Es esta parte que vimos, hermanos, el camino equivocado de la felicidad, las cuales se pierden en un mal negocio, y al hijo que engendraron nada le queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada saca de su trabajo para llevárselo consigo. Este también es un gran mal, que como vino así se ha de ir. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Más claro, hermanos, yo creo que no vas a encontrar ninguna escritura más clara que estas palabras de Salomón. Te vas al libro al final del libro, en el capítulo 2, hermanos, y en el versículo 13 está su conclusión de Salomón. Después de todo ello, él dice, la conclusión de todo el discurso oída es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa secreta, sea buena o sea mala. Concluyó entonces Salomón, el hombre más sabio, y sin ninguna intención de ofenderles, hermanos, ni uno solo de nosotros somos más sabios que Salomón. Ni uno solo de nosotros que está aquí presente es más sabio que Salomón. Y él concluye, ese es el final: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es el propósito de vivir del hombre, es el propósito por el cual el hombre vive, hermanos. Así que si quieres ver contestada esa palabra, esa pregunta, ¿cuál es el motivo de tu vida, la razón de tu vivir? Sin poesía, sin todas esas cosas sentimentales, hermanos, sino bíblicamente. Este es el fin. Este es el fin: temer al Señor, obedecer sus mandamientos, glorificar su nombre. Esa es nuestra finalidad de estar en este mundo, hermanos. Pero eso no llega nada más así en un abrir y cerrar de ojos, hermanos. Llega por una obra que solo el Señor puede hacer en nuestras vidas. Nada más, no por conclusión, no por esto. Creo que aquí podemos empezar con él. Y esa es la bancarrota del hombre, que ellos quieren sacar sus conclusiones en base a sus filosofías e ideologías, cuando la Biblia es clara en decirnos que no hay otra cosa más que temer al Señor, obedecer y glorificar su nombre. Como dice en el Salmo, el último Salmo, el 150, todo lo que respira alabe a Jehová, dice el Salmo 150. Ese es el motivo por el cual vivimos, hermanos, la razón de nuestro vivir. Y bueno, vamos ya para terminar, hermanos, al Salmo número 1. Acompáñenme por favor al Salmo número 1. Y vamos a poner especial atención en la palabra que está acá, en el versículo 4, el Salmo 1, versículo número 4. Salmo 1, versículo número 4.
Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Esa palabra, tamo, hermanos. En otras versiones dice paja. Aquí en esta versión que manejo es tamo. Esa palabra, vamos a ver un poquito más, conocer un poquito más de esta palabra. En Job, en el libro de Job, en el capítulo 21, 18, pregunta Job: ¿serán acaso como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino? ¿Serán acaso como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino? Hermanos, cuando leemos estos textos, si leemos con entendimiento, dice, ¿serán acaso como la paja delante del viento? ¿Qué? Pensando, ¿cómo es la paja? La paja es en términos más entendibles, cuando segaban el trigo, su cascarita del trigo, separaban la semilla de la paja o de la cáscara. Entonces, para que podamos entender mejor, el tamo, la paja es ese residuo, la cascarita vacía. Sí, a veces cuando compramos arroz y vemos que hay cascaritas, eso pensemos en eso como el tamo, como la paja, eso, diminuto. Dice, entonces esas personas serán como la paja delante del viento. ¿Qué sucede cuando expones al viento? Pues se va, se cae al suelo, se dispersa. Pero lo curioso es cuando vemos el complemento de ese texto, y como el tamo que arrebata el torbellino. Es necesario, será un torbellino para que este tamo sea arrebatado, sea movido, hermanos. No hasta con solo un ventilador como los que tenemos acá, el tamo es llevado, es tirado, es aventado. ¿Por qué la palabra del Señor nos dice, y como el tamo que arrebata el torbellino? Hermanos, porque nos está diciendo que para empezar, la paja representa el tipo de personas que hablan en el Salmo número 1, los malos. Porque lo dice, no así los malos. Nos habla, hermanos, de la situación que van a vivir ese tipo de personas. No va a ser solo una brisa, no va a ser solo un viento, no va a ser un ventiladorcito puesto, pero no, va a ser un torbellino. Dice, ellos van a ser tomados, ese tamo que arrebata el torbellino. Si vemos que el torbellino, en términos, o los tornados, como conocemos ahora más y que se dan en Estados Unidos, podemos ver los estragos que causan en las casas, en los coches. Imagínense y vean, aparece algo así como de risa, ¿no? En un tamo, en una cascarita, en algo así, una paja. Así va a ser la vida de esos malos en las manos del Señor. Tal como dice en hebreo, ¿no? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, ese temor, hermanos, de pensar ¿qué está escribiendo acá? ¿Qué nos dice la Biblia? Y no son palabras, hermanos, como para infundir, bueno, al menos en el caso de nosotros como creyentes, gracias a Dios que no somos ese tamo, esa paja, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a ser humildes, agradecidos al Señor y no cansarnos de darle gracias porque lo que ha hecho Él en nuestra vida nos ha considerado a nosotros no como el tamo, sino como el árbol que dice en el inicio del Salmo número 1. En Jeremías 23, 28 dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová, escribe el profeta Jeremías. Nada, se van a ir separando, se separan el uno del otro, no van a estar juntos, nunca van a estar, al menos en términos espirituales, están, y Cristo nos enseña más claro en Mateo 3:12, dice, su bieldo está en su mano y limpiará con esmero su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja con fuego inextinguible. ¿Ven? Entonces aquí ya está la respuesta. Lo que Jeremías pregunta, nuestro Señor Jesucristo lo contesta en el Evangelio de Mateo 3:12. En mi traducción es su bieldo, pero en otras traducciones dice su aventador, lo que hace, lo que separa el trigo de la paja. Dice,
Pero veamos también, hermanos, que ahí no está hablando de una labor de separar, sino está hablando del fin de los malos y el fin de los creyentes. Recogerá su trigo en el granero. Y sin meternos en describir las figuras, porque representa, cada figura que estamos viendo tiene una representación en términos espirituales. Pero el trigo va a estar guardado en el granero y quemará la paja con fuego. Hasta ahí ponen ya con fuego, pero vean que dice, le da un adjetivo calificativo: inextinguible, un fuego inextinguible, o un fuego que no se apaga, dicen otras versiones, ¿sí? Entonces, hermanos, manténganos eso en mente, la paja, porque ese es el término que utiliza para las personas aquí en la Biblia, los malos. Y hacemos entonces la comparación, hermano, lo que dice, lo que tenemos en el esquemita de la pizarra: el árbol versus lo que es la paja o el tamo. Entonces, leyendo el Salmo número 1, encontramos que el árbol tiene raíz. El árbol está plantado, dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y ahí empieza la conexión. ¿Qué corrientes de agua? Pues las aguas de las que habló nuestro Señor Jesucristo. De su interior brotarán aguas que salten para vida eterna. Del río o de las aguas que hablan también en la lectura que tuvimos, hermanos, que salen del templo de Jehová, de ese río inagotable que es lo que el Cristo le habló a la mujer samaritana, de lo que vimos al inicio del tema, hermanos. Ven entonces cómo se va interlazando, está hablando junto a agua, a corrientes de agua. ¿Y por qué podemos decirlo así? Porque vean que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Qué tipo de árbol está hablando? Cualquier árbol que nosotros conozcamos, su hoja cae. Todo árbol que nosotros conocemos, su hoja cae. Aquí está diciendo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Y eso lo vimos la semana pasada, prosperará en términos espirituales. Entonces está describiendo a aquellas personas, las que confían en Cristo, las que creen en Cristo, las que han recibido el Espíritu Santo. Y tiene raíces, dice el árbol, igual que el hombre. Sus raíces, ¿cuáles serían las raíces? Si hacemos la analogía hombre-árbol, ¿quién nos tiene sostenido? ¿Quién nos nutre? La palabra de Dios, la oración, el Espíritu Santo, raíces. En cambio la paja es llevada por el viento, dicen. Nada la mantiene en la tierra, nadie la sostiene. Dice también que el árbol tiene propósito, y el propósito es dar fruto. Acá dice, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. La paja será quemada, como vimos en Mateo 3:12. Su fin o su propósito será ser quemada. Y finalmente el árbol tiene vida, porque crece, da fruto, dice la analogía, y en tanto la paja está muerta, la paja está seca. Y ese es lo que está en el asterisco, hermanos, está muerta, la paja que está muerta. Dice, mas la senda de los malos conduce a la perdición, el versículo 6 del Salmo 1. Ahí quiero llegar, hermanos. Cuando dice que está muerta, habla de los que están perdidos espiritualmente. Es lo que dice el versículo 6 al final. Mas la senda de los malos conduce a la perdición. Están perdidos. Entonces la condición de la paja es que está perdida, no en términos de localización, sino que en términos que están muertos espiritualmente, y esas son las personas que representan a las personas que no tienen a Cristo. Y en esos términos entendemos ahora por qué entonces cuando nuestro Señor Jesucristo habla que vino a hallar a los que se encuentran perdidos, ¿ya ven? Y lo vuelvo a decir, no en términos de localizar, no en términos de ubicación, sino en términos de hallar a los que están muertos espiritualmente. Y Él les dice perdidos. Y es entonces cuando vamos comprendiendo lo que está diciendo el salmista, lo que dice nuestro Señor Jesucristo, lo que dice la palabra del Señor y el Evangelio, lo que dijo Pablo en Romanos. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la paja, ese es el tamo.
Entonces es lo que debemos nosotros discernir, hermanos. Hay diferencias muy claras, muy claras, hermanos, entre el árbol y la paja, tanto en su constitución, en su propósito y en su finalidad. Ahí hay cosas completamente opuestas. Entonces el árbol da fruto, hermanos, a su tiempo. Y nosotros como creyentes, hermanos, como cristianos, podemos decir, ¿damos frutos? Podemos preguntar si tenemos frutos. Si damos frutos, no es de ninguna forma algo soberbio de parte nuestra el analizarlo. ¿Cuáles son esos frutos que estamos dando? Pensar cuáles son esos frutos que nosotros estamos dando. Esos frutos que nosotros manifestamos son claros, son visibles por otras personas. Alguien puede decir, bueno, es que mi fruto es que yo instruya a mis hijos, leo la palabra del Señor con mis hijos, enseño. Sí, hermano, también hay muchos perdidos que hacen exactamente lo mismo. Yo le doy gracias al Señor por mi trabajo. Sí, hermano, hay muchos perdidos que hacen exactamente lo mismo también. Yo le doy gracias por mi familia, mis hijos, mi salud. Muchísimos millones hacen exactamente lo mismo. ¿Qué te diferencia a ti de ser un árbol y no ser una paja? ¿Qué te diferencia a ti? Si hablas en esos términos de ese tipo de frutos, te lo vuelvo a repetir, muchos perdidos hacen exactamente lo mismo. Muchos perdidos, muchos hombres del mundo son más piadosos que muchos creyentes. Esa es una realidad. Así como hay mucha gente que tiene mucho dinero en el mundo y ofrece dinero, ayuda a la gente bajo sus premisas de ellos, llámale de cualquier tipo de cuestión, para ser vistos, como dice la palabra del Señor, para ser vistos por los demás, tocan trompeta, pero el punto es que hacen eso. Y muchos creyentes no hacen eso, aunque tengan los recursos para hacerlo. Así que en esos términos, puedes decirme, ¿mis frutos? ¿Cuáles son mis frutos? ¿Cuáles son tus frutos? Entonces es el punto, analizar. Si soy ese árbol plantado junto a ríos corrientes de río, y que doy mi fruto a tiempo y mis hojas no caen, ¿cuáles son esos frutos? Analicemos cuáles entonces son los frutos que estamos trayendo para el Señor. Tiene vida, sí, definitivamente, y eso ya no es en virtud tuya ni mía, sino es en virtud del Señor que nos da vida espiritual. Eso no está en discusión, sino que estamos hablando de los frutos. Y hermanos, Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Lo vimos la semana pasada. La felicidad está basada en dos aspectos, en dos puntos, ¿se acuerdan? En lo que somos y en la relación con Dios. En este texto dice, aquí notamos dos cosas en esta enseñanza con respecto a la paja, y ahora aplicado al Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. La contraparte, o mejor dicho, lo opuesto, más el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Ese es ¿qué es lo que somos? En términos de viéndonos como paja, es una más el ejemplo, ¿no? Viéndonos como paja, ¿qué es lo que somos? Incrédulos, porque dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Incrédulos, esa es la condición de los que son paja, son incrédulos. Son incrédulos, a diferencia de los hijos de Dios. Pero aquí está una cuestión bien importante. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? ¿Qué relación tenemos con Dios? Nosotros tenemos comunión con Dios. Hay una comunión íntima con el Señor. Hay una relación filial, padre e hijo. Los que son tamo o paja, dice al final de ese versículo, la ira de Dios permanece sobre él.
la condición de esas personas es que la ira del Señor está permanentemente en esas personas, a diferencia del árbol, en los cuales las gracias y las misericordias de Dios están permanentemente en él. Aquí el caso contrario es: la ira de Dios está en todo tiempo sobre él, o permanece sobre él. En ambos casos, hermanos, y eso es lo interesante que debemos nosotros ver, en ambos casos es Dios el que está trabajando, es Dios quien está en la relación que hay entre uno y otro, un grupo y el otro, es con Dios. Y la condición en la cual también se encuentra cada uno de ellos también es responsabilidad nuestra, es una condición en la que estamos nosotros viviendo. Y tanto para el uno o para el otro, Dios se va a encargar de darle su finalidad, de poner el fin de ellos, tanto de un grupo como del otro. Entonces, hermanos, en términos de encontrar una felicidad verdadera, la palabra de Dios nos dice entonces que enfoquemos todas nuestras fuerzas, todas nuestras oraciones, nuestras plegarias al Señor para alimentar y suplir esas necesidades espirituales que tanto necesitamos, anteponiendo todo lo que es material, todo lo que es perecedero, todo lo que nos va a llevar a alimentar nuestra alma. Lo leímos muy claro en Eclesiastés. Si usted puso atención, fue muy claro lo que dijo Salomón, escribió en Eclesiastés. Vamos entonces a pensar en términos espirituales, en cosas eternas, en vivir para la eternidad, que al final de cuentas, lo repito con frecuencia esto porque es algo que nos alienta, estamos comenzando a vivir la vida eterna aquí en el mundo. Aquí precisamente en el mundo estamos empezando a vivir esa vida eterna que vamos a disfrutar con el Señor eternamente, por toda la eternidad, hermanos. Entonces, si tú estás ahora, tu mentalidad, y ese es el deseo, hermanos, también de esta parte de estos estudios, afanado, preocupado, ocupado, te causa problemas, tienes contiendas, tienes pleitos con tu familia, con tu cónyuge, con tus hijos, con tu vecino, con tu jefe. Por estas cuestiones que necesitas suplir, mira primero las cosas espirituales. No dejes ser guiado por caminos falsos. Transitar caminos falsos que nada más nos va a llevar a más pecaminosidad y a infelicidad en nuestras vidas. Medita muy bien, piensa muy bien, te lo vuelvo a decir, es parte de lo que la Biblia nos dice Pablo. Pablo insistentemente nos dice: examínese cada quien, examínate a ti mismo. Puede ser que eso esté alejando de la comunión con el Señor, puede ser también esto, puede ser también esto, puede ser también esto o esto, o peor aún, la suma de varios de estos caminos. Hermano, entonces es mi anhelo y mi deseo y motivo de oración para que cada uno de nosotros entonces nos podamos, a la luz de estos puntos, analizar nuestra vida espiritual y ahora ir incrementando, no sé si es su caso, pero en el caso de su servidor, aún más la felicidad en nuestras vidas, porque ya apuntamos a las cosas espirituales, ya no apuntamos a las cosas materiales. Ya no nos ocupa y nos preocupa que la enfermedad, que si voy a tener tal o cual bien, todo se pone en manos del Señor y el Señor da la respuesta. El Señor es el quien provee, así que ¿a quién más le vamos a pedir? A la necesidad de las personas, ¿a quién más es Dios nuestro proveedor? Y si Dios dice no, pues es muy, muy buena respuesta, porque Él sabe por qué. Hermano, ojalá te sirva, hermana, ojalá te sirva, jóvenes, ojalá te sirva, que entiendan y apliquemos en nuestra vida esta palabra, esta bendita palabra del Señor, que para eso nos dice que es útil para enseñar, para redarguir, y es la única que puede penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, hasta lo que tú no escondes de los demás, a lo que nadie más sabe, que solo tú sabes. Eso crees, pero el Señor lo sabe. Eso hace la palabra, hermanos.
Eso precisamente hace la palabra del Señor. Quiere el Señor redarguir entonces nuestros corazones y ver si no estamos viviendo bajo alguna de estas direcciones en caminos equivocados. Que el Señor les bendiga, hermanos. El Señor bendiga su palabra y que la gracia del Señor, nuestro Señor Jesucristo, haga la obra en nuestros corazones. Vamos